Esta es la quinta sesión de la conferencia que iniciamos el día de ayer y el título de estas conferencias, como ustedes van a ver en pantalla, es acerca de la apologética y la vida. Y en este sentido, hermanos, vamos a tratar de sintetizar en realidad, hermanos, todo el contenido acerca de esta conferencia, ¿verdad?, por asunto de tiempo. Pero vamos a hacer todo lo posible para abordar todo con lo que respecta en este sentido de este tema tan importante, hermanos, que estamos abordando el día de hoy. Así que para iniciar, hermanos, me gustaría que oráramos al Señor para poder poner esto en sus manos y que nosotros como su iglesia seamos edificados y que nuestro Dios sea glorificado a través de su palabra. Cerramos los ojos y oramos. Dios eterno, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad enormes que derramas cada día sobre la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y ayúdanos, Dios, a entender qué es lo que tú nos dices, qué es lo que tú nos enseñas en tu palabra, para que conforme a eso, Dios, podamos nosotros vivir vidas que te agraden a ti, vivir vidas conforme a tu voluntad, Dios, vivir vidas conforme a tu palabra, Dios. Aún temas tan complejos como esto, Dios, que podamos tener una postura bíblica, Dios, con respecto a este tema complejo que vamos a abordar el día de hoy. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Uno de los líderes más destacados en 1940, sin duda alguna, fue Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido, ya que después de 29 años de haber terminado la Primera Guerra Mundial, predijo la amenaza de la Segunda Guerra Mundial. Churchill advirtió a toda Europa sobre la amenaza nazi que se levantaba en ese momento en contra de Europa. Pero Europa decidió no oír las advertencias tan claras que habían sido pronunciadas por el primer ministro. Churchill incluso escribió un libro que se llama La tormenta que se avecina y documentó todo acerca de la Segunda Guerra Mundial, relatando los largos años de la negación de la amenaza nazi en Europa, hermanos. En estos días, hermanos, estamos viviendo una gran amenaza que ofende a Dios, la cual se llama aborto. Esta es la tormenta que se avecina en Honduras, hermanos. De una u otra manera, esta es la tormenta que ya están sufriendo muchos países en Latinoamérica. Al ver al mundo, hermanos, es evidente que el tema del aborto se ha vuelto tan normal en las naciones, a tal punto, hermano, que se ha instrumentalizado de manera política y legal para autorizar a los médicos el poder matar la vida de millones de niños en los vientres de sus madres. Y una evidencia de eso, hermanos, es esta página que tenemos aquí anterior de Planned Parenthood, que invita a las mujeres a someterse a abortos de diferentes tipos de métodos, sea quirúrgico, sea a través de medicamentos, y que los invita a hacerlos de una u otra manera. La página de la OMS de igual manera invita a las mujeres a proceder al aborto y lo introducen como un procedimiento médico normal ahora. Y eso es triste, definitivamente. Es triste. Es triste que estén matando a millones de niños en los vientres de sus madres sin que tales actos de asesinato conlleven a una penalización por actos tan despreciables como lo es el aborto, hermanos. Que en otras palabras es simplemente asesinar a una persona indefensa. A nivel de América Latina, hermanos, en la mayoría de los países se practica el aborto con ciertas restricciones como ser, número 1, por la salud de la mujer, número 2, por la inviabilidad fetal, número 3, por la violación. Y podemos ver esta gráfica que tenemos ahí, hermanos, que Honduras es uno de los pocos países en donde el aborto es penado en todos los aspectos. Pero como ustedes bien saben, aparentemente Honduras votó a favor del aborto, no que sea legalizado en Honduras, pero sí que está a favor del aborto, el derecho interamericano. Pero
nuevamente el gobierno ha dicho ahora a través de su canciller que es una mentira y que ellos no aprueban el aborto. Pero por lo menos en 4 países de Latinoamérica el aborto es practicado sin ningún tipo de restricción. Y solo en 5 países, donde nuestro país está involucrado, está penalizado en todas las circunstancias. En la última década, la tasa aproximada del aborto es del 34% por cada 1000 mujeres. Para el caso de los Estados Unidos, hermanos, según algunas estadísticas no tan nuevas que pude encontrar, el 22% de todos los embarazos, excluyendo abortos involuntarios, terminaron en abortos deseados. Solo en Estados Unidos en 1990 se practicaron 45 millones de abortos. El 61% de estos ocurrieron antes de la 9ª semana. Y como podemos ver, una gráfica que más adelante la vamos a ver en la 9ª semana, hermanos, literalmente nosotros creemos que la vida inicia en la concepción y ya para la 9ª semana, para la 12ª semana, hermanos, realmente hay una gran parte ya formado del cuerpo del niño. Y no importa en muchos países. En Argentina, por ejemplo, se ha estado practicando abortos después de las 12 semanas, hermanos. Y eso es algo increíble en el cual estamos involucrados los países de Latinoamérica. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo donde lo malo es bueno. Como lo dice el profeta Isaías en el libro Isaías 5:20. Hay que a lo malo le dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto se ve claro en el mundo donde una madre puede decidir matar a su propio hijo que está en su vientre. Hoy en día, hermanos, las personas siguen horrorizándose por el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y no es que sea horrendo el holocausto y no es que no sea despreciable, pero el asunto es que hay más personas muriendo, personas inocentes, personas sin defensa, miles de millones de bebés están siendo asesinados y nadie dice nada. Se levantan muchas organizaciones por defender la vida de un animal, de un perrito, de un gatito, o qué tipo de animal. Y no digo que vayamos por las calles asesinando animales. Yo amo los animales. En mi casa tengo 2 perritos y un gatito. Quisiera tener más, pero no me caben. Pero el punto, hermanos, es que la gente no dice nada cuando se están matando millones de niños que portan la imagen de Dios, pero cuando se mata un animal sale una gran cantidad de manifestaciones, quejas y todo tipo de cosas. Incluso para muchos hoy en este días es lo más normal matar a un bebé en el vientre de su madre. La práctica del aborto se ha normalizado e instrumentalizado de manera legal a tal punto que es visto como una práctica médica normal. Pero la pregunta es esta muy importante que hemos de responder el día de hoy. ¿La práctica del aborto es correcto ante los ojos de Dios? Para responder esta pregunta, hermanos, debemos de determinar cuándo inicia la vida. Y tenemos que tener bases bíblicas para entender cuándo inicia la vida. Para ello debemos de hacernos la otra pregunta. ¿La vida inicia en la concepción o la vida inicia en el nacimiento? Si la Biblia no otorga el estatus de persona al no nacido, entonces tal vez el exterminio prematuro de la vida es moralmente irrelevante. Pero si la palabra de Dios demuestra que el no nacido es de hecho una persona que porta la imagen de Dios, entonces el aborto es un asesinato, como lo afirma el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25, que dice así, de esta manera: si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, hermanos. Y vemos claro en este versículo
que lo vamos a desarrollar un poco más adelante sobre esto. Incluso en Éxodo 20:13 se nos dice, no matarás. Y eso es muy interesante aquí en Éxodo 20:13, en la presentación que tenemos más adelante, donde dice, no matarás. Porque la palabra que se utiliza ahí, hermanos, la palabra que se utiliza ahí, no matarás, literalmente significa asesinar, causar morir, condenar a muerte, generalmente intencional o deliberadamente. No es una muerte que no se buscaba hacer, sino que es una muerte deliberada que se busca, se persigue sobre la vida de los bebés. Como iglesia, hermanos, debemos tener claros estos asuntos, si la vida inicia en la concepción o en el nacimiento, ya que tarde o temprano estaremos luchando con estos aspectos en Honduras. También debemos de tener claro que el aborto es un asesinato, ya que nosotros como iglesia descansamos en la única verdad absoluta, como hablábamos ayer, que es la palabra de Dios. La única verdad que hay en este mundo, por lo cual debemos de sostener la verdad de Dios a pesar de las consecuencias en esta sociedad que se caracteriza por las tinieblas, como claramente lo dice primera carta a Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto es la iglesia, hermano. La iglesia es el lugar, es la columna que debe de sostener la verdad de Dios, que es su palabra. Si vemos en la presentación más adelante, atrás, por favor, tenemos aquí el templo de la diosa Diana en Éfeso. Y cuando Pablo está escribiendo esto, considerando el contexto cultural, las columnas de ese templo sostenían la inmoralidad, el pecado. Y Pablo toma eso y lo lleva y lo aplica a la iglesia, diciendo ahora que la iglesia es la columna de la verdad de Dios, mientras que esta columna del templo de la diosa Diana representaba la maldad, el pecado, la inmoralidad. Pero la iglesia, hermanos, sostiene la verdad de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios, entendamos lo que Dios nos ha dicho, entendamos lo que Dios nos ha comunicado en su palabra, para no ser engañados como muchos han sido engañados. Es de vital importancia, hermanos, que podamos entender la verdad y ser realmente esa columna que sostiene la verdad de Dios en un mundo caído, en un mundo pecador y en un mundo corrupto, en un mundo que está en tinieblas. Es horroroso, hermanos, el ver cuántas personas se están matando. De hecho, la última estadística que he estado revisando a nivel mundial dicen que aproximadamente se están matando entre 74 millones a 121 millones de niños al año. Eso aproximadamente, hermanos, es en cada segundo se está matando una vida. Observe su reloj, pasó un segundo, una vida ha muerto en alguna parte del mundo. Y estas estadísticas, hermanos, son las estadísticas de abortos legales, sin considerar las estadísticas de los abortos clandestinos que se practican a nivel mundial. Eso debería de horrorizarnos, hermanos, porque cuando entendemos la palabra de Dios y vemos que Israel sale de Egipto 40 años en el desierto, una de las razones por la cual Israel estuvo 40 años en el desierto era porque no había llegado el colmo, la maldad de los cananeos. Y una de esas cosas que llegó al colmo, la maldad de los cananeos para Dios, era el asesinato de niños que ofrecían al dios Moloc. Y fue el momento cuando Dios entonces utilizó a Israel como instrumento para erradicar a estas personas que hacían tales actos abominables de sacrificio de niños a su Dios. La razón, hermano, del por qué el aborto es una ofensa directa a Dios es porque es un atentado a la imagen y semejanza de Dios. Y todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Y si se asesina un ser humano en el vientre de su madre, es una afrenta a la imagen de Dios, como claramente lo dice Génesis 1:17, Génesis 1:9, Santiago 3:9.
Y podríamos saturar esto de tantos versículos bíblicos que afirman contundentemente que cada persona porta la imagen de Dios. Eso como introducción, hermanos. Ahora vamos a dividir esto en diferentes periodos, etapas o diferentes aspectos. El primer aspecto que me gustaría abordar es una perspectiva médica de cuándo inicia la vida. Y para esto, hermano, hice una muy pequeña investigación a través de literatura médica, haciendo ciertas entrevistas médicos generales y 2 médicos ginecólogos, obstetras, especialistas en fertilidad. Y esto fue el resultado básicamente de esto. Ellos dicen y afirman esto, que toda vida comienza con una célula. Y esta es fundamental para todos los organismos vivos. En este sentido, hay 2 células que intervienen en el proceso de la concepción. Estas células se llaman gametos femeninos, masculinos, los femeninos, los ovocitos, los masculinos, espermatozoides. La parte más interesante de estas 2 células es el núcleo, como podemos ver, ¿verdad? Como ya vieron, el núcleo, donde se encuentran los 23 cromosomas de la madre, y el núcleo de la célula masculina se encuentra 23 cromosomas del padre. La unión, hermanos, de estas 2 células, masculina y femenina, según estas personas, es lo que da inicio, literalmente lo afirman, a la nueva vida. Da inicio el momento de que se unen, no en el momento de la implantación, sino en el momento que se une las 2, el espermatozoide con el óvulo, hermano, inicia la nueva vida. Y este nuevo ser es completamente diferente del padre y la madre. ¿Por qué dicen esto? Porque el material genético de estas personas es nuevo y es diferente, con características genéticas y biológicas diferentes en todos los sentidos. Pero tienen características similares con los padres, mas no idénticas. Incluso ni el embarazo gemelar tiene características idénticas entre uno y otro. Al unirse la célula femenina con la masculina, obtenemos una célula que se llama cigoto. Esta célula es totipotente, debido a que esta es la única célula que da origen a un nuevo ser. Tiene la energía, tiene el poder para a partir de ahí producir cada uno de los órganos y las partes del ser humano. Así que todos nacemos de esta célula. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el comienzo del embarazo para ellos no inicia en la concepción, sino que inicia en la implantación 5 días después. Siendo esta una clara afirmación para defender el aborto. Pero desde la perspectiva médica, la nueva vida se da a partir de la fecundación, que es la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Por lo que el aborto se convierte en un asesinato de una nueva vida que no ha nacido. Es el asesinato de un ser humano completamente indefenso, lo cual, según Isaías 5:20, nos dice que nosotros, la sociedad, le está llamando bueno a lo que es malo. Y eso malo es un asesinato masivo a nivel mundial, de acuerdo a las estadísticas que les he mencionado, hermanos. Breve, rápido esto. Ahora, segundo elemento que me gustaría abordar, la perspectiva bíblica de cuándo comienza la vida, hermanos. Y aquí me siento en un terreno un poco más cómodo. ¿Ok? En las Escrituras, hermanos, hay pasajes que dejan claro que Dios se refiere a la concepción como el momento en el que comienza la vida de la persona. Como será el caso de Job. El libro de Job, por ejemplo, Job 10, 8 al 12, hermanos. Observe ahí Job 10, 8 al 12. Dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me desechas. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Job 31, 13 al 15. Otro pasaje, hermanos, que dice así: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí,
no lo hizo Él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Hermanos, me gustaría tener el tiempo para explicar, pero simplemente solo observar el vocabulario que la palabra de Dios utiliza, hermanos, y observar que se le atribuye valor divino y cualidades humanas a las personas que están en el vientre de su madre. Eso debería ser suficiente para nosotros para entender que la vida inicia en ese momento. Observe Salmo 139, por ejemplo, de manera breve, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién, hermanos? Dios. Tú me diste en el vientre, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién, hermanos? Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron mis ojos. Y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar a una de ellas. En lo cual, en este salmo, se exalta de manera similar a Dios por su trabajo creativo. El bebé nonato también es visto como creación de Dios, y como la Biblia pone esa comunicación ahí, hermanos. Como podemos ver ese lenguaje en ese salmo. Pasajes como, por ejemplo, Jeremías 1, 4, 5 o Gálatas. Observemos Gálatas, hermanos. Gálatas 1:15. Observe Gálatas 1:15, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Mire, este es Pablo. ¿Desde cuándo Dios lo apartó? Desde que era un bebé. ¿Había nacido? ¿Ya se consideraba una persona? Dios lo considera, lo apartó desde ese momento. Y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Vemos eso, hermanos. Estos versículos comentan que Dios puede obrar en la vida de sus siervos incluso antes de nacer. En conclusión, las Escrituras sí habla del niño no nacido en términos personales. Y en el Antiguo Testamento encontramos claramente una legislación que protege los intereses del no nacido en Éxodo 21, 22 al 25. A través de la revelación de Dios podemos estar seguros de que el ser que está en el vientre de la madre es una persona. No como dicen los movimientos sociales en la actualidad, que ellos afirman sin ningún argumento alguno y dicen que el bebé en el vientre de la madre no es una persona, sino que es una célula, es un tumor. Es un tumor. Y lo llaman así para poder quitarle la vida, hermanos. Pero a continuación, hermanos, nos concentraremos en 3 pasajes bíblicos para demostrar que el bebé dentro del vientre de la madre es una persona. Y el primer pasaje es Éxodo 21, 22, 25. ¿Qué dice de esta manera? Que ya lo leímos. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará ¿cómo, hermanos? Vida. En el texto hebreo dice nefesh por nefesh, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Algunas observaciones, hermanos, de lo que Dios dice en este pasaje. En primer lugar, no está hablando, hermano, de poner una pena a una persona por haber matado a la mujer. Es decir, aquí no está hablando de la muerte de la mujer. Aquí en este pasaje lo que está hablando es de la muerte del niño. Porque en Éxodo 20:13, como lo vimos anteriormente, ahí se penaliza cuando una persona mata a otra persona. Pero en este pasaje específico está abordando, hermano, que cuando una mujer está embarazada y un hombre por cualquier razón la golpea, la deja caer o algo pasa, y esta mujer abortare, el hombre tendrá que pagar con su propia vida por el asesinato de ese niño que estaba en el vientre de la madre.
Al bebé que está dentro del vientre de la madre, hermanos, si muere, el hombre tendría que pagar con su propia vida. Y la pena que se establece aparece en el versículo 23. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y eso es lo que enfatiza y enseña la palabra de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué significa esto? Que pagará vida por vida. Eso significa, hermanos, que el bebé que está dentro del vientre de su madre es un alma, es una persona, es una vida de igual valor que del hombre que riñó en contra de la mujer embarazada. Para Dios no hay diferencia de valor en la vida de un bebé que está en el vientre de su madre con una persona ya nacida. A tal punto que si este hombre, por lo que hizo, asesina al niño del vientre de la madre, tendrá que pagar con su vida, de acuerdo a la legislación de la ley en Israel en aquellos tiempos. En este pasaje observamos que Dios no hace distinción ni de valor entre el alma que está en el vientre de la madre y el alma del hombre que causó su muerte. Entonces observamos que es lo que Dios ve. ¿Qué es lo que Dios ve? Entonces Dios ve a un bebé que está dentro del vientre de su madre, no una célula, no como dicen las personas, que no es una persona que no tiene vida. Otro pasaje que me gustaría abordar, hermanos, es Lucas 1:41. Lucas 1:41, y creo que ahí lo tenemos en la presentación. Lucas 1:41. Y ahí tengo dos pasajes, porque quiero hacer un contraste entre Lucas 1:41 y Lucas 2:12. Lucas 1:41 dice esto, hermano: y cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su... ¿Quién es la criatura aquí? Juan. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo también. Y observemos ahora lo que dice Lucas 2:12. Lucas 2:12. Esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, en la siguiente presentación es esto: que la palabra que aparece ahí en Lucas 1:41, cuando Elizabeth tiene a Juan en su vientre, le llama, como la Biblia, la criatura. Literalmente, hermanos, otras versiones en otros idiomas igualmente eso lo traducen como bebé. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza Juan ahí es la palabra griega que tenemos ahí, que es la palabra brefos. ¿Y qué significa la palabra brefos? Bebé, infante, cualquier persona de muy temprana edad, desde el vientre hasta el momento que se desteta. ¿Y qué pasa con Lucas 2:12? Que dice: esto servirá de señal, hallaréis ¿a quién? Al niño. Y esa es la misma palabra que Lucas está usando. ¿Y aquí a quién se está refiriendo? A Jesús. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es clara y contundente en este sentido cuando nos dice entonces que es una vida la que está en el vientre de la madre. Pero observando otros aspectos más de Lucas 1:41, es muy interesante ver esto. Si me puede seguir ahí en Lucas 1:41 nuevamente, y dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. La criatura saltó, hermanos. Esas son características de una persona. Esas son características de una persona. Y mire cómo Lucas se refiere al otro bebé que está en el vientre de María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque sé que me concedes esto a mí, que la madre de quién, de mi Señor, venga a mí. Eso es muy interesante al ver eso, hermanos. Incluso esta palabra brefos es la que se usa, hermanos, de igual manera en Primera de Pedro. Es la misma palabra para hablar de esto, ¿verdad? La misma palabra. Solo déjenme buscar este versículo. Primera de Pedro
2:2, desear como niños, brefos, la misma que usa para Juan, la misma que usa para Jesús, para indicar que es una persona, hermanos. Otro pasaje que me gustaría ver de manera breve con ustedes es Salmo 51:5. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En este pasaje David entiende que es un pecador desde que está en el vientre de su madre. Y solo una persona puede ser pecador, hermano, no una célula. Solo alguien que es una persona puede ser pecador, no un objeto inanimado. Solo una persona puede ser pecador, y David reconoce que era pecador desde que estaba en el vientre de su madre. Y esto es posible porque desde la concepción, hermanos, heredamos el pecado de Adán. Y en la primera oportunidad expresamos ese pecado cuando ya nacemos, haciendo berrinches antes de poder hablar. Pregunta: ¿quién enseñó a un bebé a manipular a sus padres? ¿O quién enseñó a un bebé a ser mezquinos? O sea, simplemente la manifestación del pecado. Y eso es desde el vientre. Y simplemente esta es simplemente la manifestación de la naturaleza pecaminosa que fue obtenida desde que somos persona, es decir, desde la concepción. Hay muchos que dicen que el bebé no es una persona, sino que es una célula sin valor alguno. Otros incluso dicen que es un tumor, pero Salmo 51:5 vemos un concepto moral desde la concepción, hermanos. Vemos un concepto moral en la cual se indica que el bebé en el vientre de una mujer es una persona, ya que una célula no puede ser pecadora, una célula no puede ser responsable, solamente un ser moral, solamente una persona puede ser pecador. Por lo tanto, es una mentira decir que la vida comienza cuando el niño nace. El niño tiene vida, tiene alma, tiene conciencia, tiene culpa, tiene valores desde la concepción. Por lo tanto, cuando se practica el aborto, se está matando una vida que Dios mismo, hermanos, creó. Ya vimos la perspectiva médica. De manera rápida vimos la perspectiva bíblica. Ahora vamos a ver el otro aspecto, es cómo Dios ve el aborto, hermanos. ¿Cómo Dios ve el aborto? Dios ve el aborto como un acto pecaminoso. Dios ve el aborto como un procedimiento. No ve el aborto como un procedimiento normal médico como lo ve el mundo, sino como un asesinato de inocentes. Y el aborto Dios lo ve como un pecado, hermanos, porque simple y sencillamente el aborto, hermanos, quebranta el mayor mandamiento. En Mateo 22:36, uno de los intérpretes de la ley le hace una pregunta a Jesucristo. Y la pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Meditando en el versículo 37, hermanos, contestemos la siguiente pregunta: ¿amas a Dios cuando matas a un ser que Él creó? ¿Amas a Dios cuando matas algo que Él te regaló, de acuerdo a Salmo 127:3, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, estima del fruto de tu vientre? ¿Amas a Dios cuando matas a lo que Dios bendice? Como lo encontramos en Mateo 19:14. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Amas a Dios cuando matas a un bebé que Dios conoce? De acuerdo a Jeremías 1:5, que dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Estamos amando a Dios cuando hacemos esto? Dios conoce a los bebés, hermanos, en el vientre de sus madres. Por tanto, no es amar a Dios cuando matamos a un bebé que Él ha creado, sino que es un acto de rebelión de manera deliberada en contra de Dios, matar a este ser que es portador de la imagen de Dios. Por lo tanto, quebranta el primer mandamiento: no amamos a Dios. Segundo, en el segundo mandamiento dado en el versículo 39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta que debemos de hacernos aquí: ¿cuál es el prójimo más cercano de una madre?
sino que el bebé que está en su vientre. ¿Qué prójimo puede ser más cercano que el mismo que Dios ha creado en el vientre de esta madre? Entonces el aborto es aborrecer no solamente a Dios, sino también al ser que Dios creó, que es su prójimo más cercano. Es quebrantar el mandamiento más importante, es odiar a Dios y es odiar al prójimo que Dios creó, hermanos. Es de esta manera como se debe de ver el aborto. Es de esta manera como se debe de ver el aborto, hermanos. Dios, hermanos, aborrece el asesinato de inocentes. Proverbios 6, 16 al 17 dice de esta manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre, inocente. ¿Existe una sangre más inocente que la de un niño no nacido, la cual es asesinado? La única culpa que tiene ese niño que es abortado, que es asesinado, es que tiene la culpa, el pecado heredado de sus padres, de Adán. Es lo único, pero no ha pecado en sí mismo. Tiene la naturaleza pecaminosa. Esto debería, hermano, de causar un gran temor en nosotros, siendo que Dios lo aborrece. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como su iglesia, debemos de aborrecer lo que Dios aborrece y debemos de amar lo que Dios ama. En lugar de eso, Dios nos anima en su palabra, hermanos, a salvar a los que están en peligro de muerte. Nos manda a defender al débil, como lo vemos en Proverbios 24, 11, 12, que dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere, ciertamente lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y también Salmo 82, 3 al 4, en el cual se indica: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, líbralo de la mano de los impíos. Vemos entonces, hermanos, que Dios aborrece esto, y de igual manera nosotros como su iglesia debemos de aborrecerlo. Y vemos lo que Dios manda en su palabra de defenderlo. Tal vez algo que no estamos lidiando en este momento en el país, pero hermanos, así como va la situación, así como está sucediendo en muchos países, tarde o temprano nosotros como una nación, como Honduras, vamos a tener que enfrentar esto. Y tenemos que tener una clara perspectiva bíblica de este tema, hermanos, y defender esta verdad. Defender esta verdad sin importar las consecuencias, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En el mundo, con respecto a este tema, solo hay 2 presuposiciones, hermanos. Hablábamos ayer de las presuposiciones, y nuestra máxima presuposición, decíamos ayer, que era la palabra de Dios. Y las 2 presuposiciones son esta: que hay vida en la concepción, y la otra es hasta el nacimiento. Una es mentira y la otra es la verdad. De acuerdo a Romanos, Dios es veraz y el hombre es mentiroso. ¿Cuál postura va a tomar? Ahora, hermanos, vamos a hablar un poco sobre las consecuencias devastadoras del aborto. Las consecuencias devastadoras del aborto. El aborto, hermanos, provoca consecuencias en la vida de la mujer, que es sometida a un proceso quirúrgico o químico, y obviamente en la vida del bebé que no ha nacido aún. Las consecuencias para el bebé no nacido es la siguiente, hermano: el bebé es asesinado, es desmembrado todo su cuerpo. Esto es si el aborto es quirúrgico, pero si el aborto es un proceso químico, el bebé es envenenado. Qué triste el saber que para muchos la vida de un bebé no importa, cuando el valor de esta vida radica en que es portador de la imagen de Dios. Las consecuencias para la madre pueden ser físicas, las cuales pueden traer repercusiones graves en la vida de ella. No solamente consecuencias físicas, sino también consecuencias emocionales,
que puede marcar toda su vida en un sentimiento de falta de perdón por haber cometido un acto tan abominable y un acto tan monstruoso como lo es el aborto. Hablemos un poco acerca de estas consecuencias físicas, hermanos, que produce el aborto. Alguna de las consecuencias físicas que se experimenta es que entran dos personas en un quirófano o una sala de cirugía, pero solo sale una. La vida del bebé ha sido asesinada. La otra consecuencia, hermano, es que la mujer puede experimentar esterilidad, algo que le llaman los médicos síndrome de Asherman, abortos espontáneos en sucesivos embarazos, embarazos ectópicos, nacimiento de niños muertos, peritonitis, puede incluso ocasionar la muerte de la mujer. Y cuando los argumentos que ponen estas personas es el aborto en estos tiempos es más seguro que el embarazo, que el parto mismo. Nada más ridículo que eso es lo que se enseña ahora. Estas son las consecuencias físicas. ¿Qué tal las consecuencias emocionales del aborto? Entre las consecuencias emocionales que pueden sufrir las mujeres que se ha practicado aborto están las siguientes. 1, culpabilidad. 2, insatisfacción. 3, impulsos suicidas. Cesación de pérdida. Preocupación de la muerte. Este es interesante, hermano. Deseo de recordar la fecha de la muerte. Incluso algunos afirman que muchas madres en esa fecha recuerda y van contando los años y cuántos años tendrá su hijo en ese momento. Lo celebran casi como un cumpleaños, pero no de alegría, sino de tristeza. A tal punto, hermano, que estas personas llegan a sentir un sentimiento de luto, pesar, remordimiento, y el remordimiento que estas personas llegan a experimentar es tan grave, hermanos, que en México hay una tienda que fabrica bebés, muñecos, que son tan reales que si usted lo mira ahí, usted dice es un bebé, y que tiene movimiento de respiración en el tórax y se ve. Y esos es tanto el masivo los abortos que las personas compran esto y creen que es su bebé. Ese sentimiento de culpa, hermano, lo quieren lidiar de esa manera. Otra de las consecuencias es pérdida de interés sexual, odio a todo lo relacionado al aborto, incluso consecuencias de que parejas se separan por el aborto, incapacidad para perdonarse, pesadillas, frustración y desesperación. Estas son las consecuencias, hermanos. Y uno de los argumentos que dicen las personas es: si es una violación, que aborte. Hermanos, si el proceso de una violación es horrendo para una mujer, es horroroso, es lo más horrible, es algo traumático, sobre ese aspecto traumático usted le va a poner algo más traumático todavía, que es el aborto. ¿Cómo quedará el alma de esta persona de dos eventos netamente traumáticos? Por eso, hermano, lo que se recomienda es que nazca el bebé y que lo den adopción. Es una vida, no tenemos la capacidad nosotros de decidir por la vida de una persona. Eso solo Dios, hermanos. No tenemos esa capacidad nosotros, ¿verdad? Todas estas consecuencias que se han mencionado son importantes, a tal punto que no se puede omitir, hermanos. Y estas son las consecuencias que se han experimentado cientos de mujeres en el mundo después de haber practicado un aborto. Todas estas consecuencias llevan sufrimiento. Y este sufrimiento para muchas mujeres es para toda la vida, hermanos. Para toda la vida, al menos que venga a los pies de Cristo. Al menos que se arrodille delante de la cruz del Señor Jesucristo. Por una decisión que tomaron en sus vidas. El aborto, hermano, no es un juego, es una práctica altamente peligrosa, es una práctica que asesina vidas indefensas y es una práctica pecaminosa por aniquilar la vida de una persona que es portadora de la imagen de Dios. El aborto, hermano, sin duda alguna es un plan feminista que pretende poner los sentimientos e intereses de la madre por encima de cualquier otra cosa.
Así que el derecho de elegir por parte de la madre prevalece sobre el derecho de la vida por parte del niño que está por nacer. Para este grupo de personas, la moralidad bíblica es un asunto que no les importa, porque su perspectiva del mundo, su cosmovisión del mundo, no es la bíblica, hermanos. Por lo tanto, la moralidad que la Biblia imprime en este tema no les importa, ya que no creen que en absoluto, sino en sus deseos e impulsos. Y los absolutos sabemos que es la verdad de Dios. Las mujeres que deciden abortar pueden estar haciendo caso omiso de las normas morales de Dios, hermanos. La razón de esto es que quieren poner la voluntad de ellas sobre la voluntad de Dios. Como consecuencia de esto, las mujeres rara vez escapan de la culpa y del dolor para toda la vida, lo cual resulta en una elección trágica. ¿Por qué, hermanos? Porque la mujer ha sido diseñada por Dios y ha sido diseñada por Dios para nutrir, como habla Tito 2:4. Ellas tienen la ley de Dios. Las mujeres, ustedes, hermanas, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, como dice Romanos 2:14-15. Y a menudo han sido manipuladas por otros en su decisión, llámese amigos, amigas, novios, esposos, para cometer tal acto. Como resultado, a menudo quedan marcadas con un sentimiento de pesar, culpa, vergüenza. Pecado, hermano, que solo puede ser resuelto por el perdón que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. A pesar de que una madre haya pecado en contra de Dios y de su Hijo, hay una esperanza real que se encuentra en la gracia de Dios, tal como lo hay para cualquier pecador, hermanos. Para cualquier pecador. Estas consecuencias emocionales no pueden ser sanadas por la psicología, hermanos, por las terapias. Nunca, hermanos, nunca. Esas heridas, esos sentimientos después de haber practicado tal acto aborrecedor, hermanos, solo pueden ser llevadas a la cruz de Cristo y encontrar el perdón en el Señor. Es la única manera. Ese es el poder del Evangelio, hermanos, que tenemos nosotros. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Ante esta situación, solo el Evangelio es efectivo. Solo el Evangelio puede brindar una solución a una persona que haya hecho o practicado un aborto. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa es la única respuesta que hay. Esa es la única respuesta que tenemos. Esa es la única solución para cualquier pecado, incluso el aborto, hermanos. Como exclamó David en el Salmo 32:5-6, escribiendo después del adulterio con Betsabé y de haber asesinado a Urías de manera deliberada, enviándolo al combate en frente de la guerra. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la única solución, hermanos. Así que, hermanos, hermanas, si por alguna razón alguna mujer ha cometido este acto, solo el Evangelio de Cristo puede perdonarlos. Solo puede encontrar la gracia en la cruz del Señor y librarse de esos sentimientos tan horribles que hemos leído. Y vemos ahí la maravillosa gracia de nuestro Dios que nos arropa, hermanos. Hermanos, hermanas, si usted conoce a personas que le están vendiendo esta idea, que están intentando llevarlos a este proceso, hermanos, use la palabra de Dios para defender esa vida. Use la verdad absoluta de la palabra de Dios y muestre a esta persona, hermanos, que esa vida tiene valor, que esa vida es imagen de Dios, que esa vida tiene un valor para Dios. Para eso estamos aquí, para defender la verdad de Dios, no solo para hablarla. ¿Cuántas personas conoce usted? ¿Cuántas personas conoce usted? ¿Y cuántas de esas personas que usted conoce ha pasado por un aborto o quiere pasar por un aborto? Y tenemos que entrar nosotros, ¿no, hermanos? Defendiendo esta verdad de Dios, conociendo la palabra de Dios acerca de este tema y dando razón del por qué tenemos que hacerlo, hermanos.
Realmente, hermano, mi corazón se pone pequeño porque, piénselo bien, hermanos, piénselo bien, que el lugar más peligroso para un niño hoy en día en este mundo, de acuerdo a las tasas que hemos leído de aborto, el lugar más peligroso para un bebé es el vientre de su madre. Y eso es desgarrador, hermanos. Piensa, hermano, ¿qué pasaría, qué hubiese pasado si usted hubiera nacido en este tiempo? Si fuese usted a quien hubiesen exterminado de esa manera tan grotesca. Hermanos, es algo muy peligroso, es algo que Dios aborrece y es algo, hermanos, que debemos de pararnos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser esas columnas, ese baluarte, esa columna que sostiene la verdad de Dios, hermanos, y defender esta verdad ante una sociedad oscura, pecaminosa, perversa, destructora, ante una sociedad, hermanos, que no le importa a Dios. Pero para eso estamos, para mostrar ese testimonio fiel de Dios, de su palabra, y para aconsejar a cuanto sea posible, para orientar a cuanto sea posible, ya sea una persona que está a punto de cometer esa decisión de abortar, llevarla a la luz de la palabra de Dios, predicarle el evangelio si no es cristiana. Hermanos, es increíble, de acuerdo a algunas estadísticas que estuve leyendo, que del 100% de las personas que abortan, el 20 o 30% son mujeres cristianas. Muchas veces dicen esas estadísticas que son mujeres jóvenes, muchachas, jóvenes, muchachitas que no llegan ni a los 18 años, 19 años y que se dan cuenta que están embarazadas y para no recibir el rechazo de su padre o de su familia, ellas deciden abortar a escondidas. Eso es increíble, hermanos. Pero pongámoslo la moneda del otro lado. ¿Cuántas personas que están sufriendo con estos sentimientos de culpa que ya abortaron conoce usted? Lo único que podemos hacer con ellos es llevarlos al evangelio, llevarlos a la cruz de Cristo, para que en la cruz, en el Señor, puedan ellas ser perdonadas por Dios, perdonarse a sí mismas y poder, ¿verdad?, recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que podemos hacer como iglesia, hermanos. Pero también defender la verdad de que una vida es valiosa para Dios, que está hecha a su imagen y a su semejanza. Oramos en esta mañana. Si nos ponemos de pie, hermanos, y oramos a nuestro Señor. Dios eterno, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Dios, que es la verdad absoluta que debe morar en nuestros corazones y vivir conforme a tu palabra, Dios. Y no solo, Dios, conocerla bien, sino que también practicarla, vivirla y defender la verdad de tu palabra ante cualquier situación en este mundo de tinieblas en el cual vivimos, Dios. Debemos de defender la verdad que tú nos has dado, Dios. Gracias por esta verdad, porque a través de ella podemos guiar nuestra vida, vivir nuestra vida, dirigir nuestra vida a la luz de esta verdad, oh Dios, y poder ayudar a otros que conozcan esta verdad absoluta, Dios, la única verdad en el mundo, y que puedan ser cambiada la vida de estas personas, Dios, a la luz de tu palabra, a la luz de tu evangelio, Dios. Ayúdanos a ser fieles en esto, Dios. Ayúdanos a ser fieles en predicar el evangelio, a ser discípulos, Dios, a hacer nuestra obra como iglesia, Padre, a glorificarte a ti ante todo y en la comunión con los unos con los otros, Padre. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Dios. Ayúdanos a ser esa iglesia, Dios, que sostiene tu verdad en este mundo impío, en este mundo pecador. Y que podamos transmitir esta verdad, oh Dios, absoluta de tu palabra, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, Dios, por todo camino que vayamos, Padre, en cada lugar que estemos, Dios. Es nuestra responsabilidad como tu iglesia, Padre. Ayúdanos a ser fiel en esta labor. En el nombre de Jesús. Amén.